ahora sí que está diciendo de que la iglesia no consiste, o tu vida o mi vida, mejor, porque cuando hablamos de la iglesia parece que hablamos de otro. Mi vida, tu vida, el Evangelio, no es una tradición, algo que arrastramos de generación en generación y que al final es, bueno, casi como una marca identitaria, ¿no? Como puede ser, es que soy español o colombiano o peruano o ecuatoriano o de Ghana o de tantos países, ¿no? Que pueda haber. No, dice que es transformación. El Señor nos ha transformado y es algo vivo, algo nuevo, algo que cada día nos sirve para, como decíamos en la iglesia, que queremos aprender y mejorar. Y aquella obra que empezó el Señor en nuestras vidas, dice que la va a ir perfeccionando hasta el día de su venida. Y eso es lo que es la iglesia y eso es lo que es el Evangelio para ti y para mí. Y quería leer, como he dicho antes, en Isaías 43, en el versículo 18. Es un texto que a mí la verdad que me cautiva. Y no porque lo vaya a compartir hoy, me cautiva siempre de ver la misericordia del Señor de cuando aquel pueblo había estado, por decirlo, en una deportación y iba a estar por decirlo, en esclavitud, lo habían perdido todo. El Señor trae una palabra profética a su pueblo de que Él tiene el control y que esas vidas, que esa nación va a volver a ser levantada. A pesar de que no vemos nada, que al final dice, pero Señor, si ya peor no puedo estar. No, si estás en las manos de Dios, hay esperanza. Y quiero que podamos ver eso, que no es una tradición, sino que es una transformación. Y a pesar del pueblo en esa situación que estaba, que seguramente que igual estamos pasando tú y yo por ese mismo momento de incertidumbre, pero fíjate lo que dice la palabra del Señor. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas, que siempre estábamos con él, ay, es que con lo bien que me iba a mí, ahí con lo bueno que yo era, ahí con lo guapo que yo era y ahí con lo bien que yo me peinaba. Como trayendo, ¿no? Como que el pasado era algo bueno y... Pero dice, ni traigáis a memoria cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y cada vez que Dios nos quiere llevar a su pueblo a un nivel diferente, a un nivel mucho más alto, vemos de que Dios cambia el modelo. Se hace lo mismo, siempre el resultado va a ser el mismo. Por eso Dios, en esa perfección que hemos dicho de que es algo vivo que se mueve, va cambiando las cosas, que cuando digo cambiando las cosas no estoy hablando de que cambia su propósito, que sigue siendo el mismo, sino que cambia los métodos. Antes se hacía de una cosa, cuando miramos a aquellos que ya teníamos una edad, cómo se hacían las cosas, pues no era como igual que ahora. Ayer mi esposa y yo estamos preocupados porque nos habíamos dejado los dos el móvil. Y fijaros cómo son las cosas. Dice, ¿y si ahora por la carretera nos pasa algo? Y digo, pues toda la vida hemos andado y si nos pasa algo, pues ya aquí estamos. El Señor hasta aquí nos ha traído y nos ha pasado muchas veces cosas en la carretera que nos hemos quedado tirados y sin teléfono. Y hemos sobrevivido. Pero fijaros cómo es los cambios que hay. Y en el Señor también hay una transformación, porque lo vemos en el Antiguo Testamento, cómo Dios al final usó el tabernáculo, que cuando lo llevamos a nuestra mente nos parece algo como diciendo, pues esto casi es de cuentos, ¿no? De abuelas. O sea, algo
que ya para nosotros casi no es, pero fue el comienzo de la relación de Dios con su pueblo. Pero vemos que no se queda ahí, que lo va transformando y ese tabernáculo pues, llega a pasar a un templo. Y además de un tabernáculo, de una tienda campaña movible que se desmontaba y se desmontaba a aquel templo que creó Salomón, de que era algo majestuoso. ¿Y cómo va esa transformación? Pero vemos que no solamente se quedó ahí, sino que ahora en lo que tú estás viviendo, lo que yo estoy viviendo, en ese nuevo pacto, ahora resulta que ese templo hermoso, como el de Salomón, o más grande, eres tú y soy yo. Aunque nos pueden entrar dudas cuando yo, por lo menos, cuando me miro en el espejo. Pero Dios lo ha ido cambiando y transformando, hemos dicho que perfeccionando, a pesar de que a veces no lo entendemos, pero Dios va haciendo su obra, va cambiando el método, pero nunca cambia su propósito. El modelo cambió, pero sin embargo la presencia de Dios sigue siendo la misma el primer día en aquel tabernáculo que la presencia de Dios en tu vida. Sigue siendo la misma, sigue siendo el mismo Dios. Sigue siendo el Dios con el mismo proyecto para cada uno de nosotros, para la humanidad, para su pueblo. Y de la misma manera, ¿no? Hoy Dios nos está moviendo de una iglesia centrada en las cuatro paredes, en el templo, en las sillas, en lo que representa esto, lo que estamos ahora aquí, en el acto. No digo las personas, sino en el acto. Lo está cambiando y lo está transformando a llevarnos a centrarnos en las personas. Porque al final, ¿qué es más importante? ¿Esto o cualquiera de nuestras vidas? Y seguro que si tú te miras a tu vida, dirás, pues mi vida es mucho más importante. Pero es que también es importante la vida que tienes al lado. Y te voy a decir más. Igual hasta podemos pensar que es más importante aquella vida que está afuera. Y está perdida. Porque tú, aunque no te lo creas, ya lo tienes todo. Ya hay muchas personas que Jesús también pensó en ellas a la hora de ir a aquella cruz, que están sin recibir aquello que Dios tenía preparado para sus vidas. Lo que quiero que entendamos es que salimos de una estructura fija a una comunidad viva, que al final el Evangelio sea algo práctico, algo que podamos desarrollar en el día a día. Por eso digo de pasar de una tradición que hasta el culto evangélico puede llegar a ser una tradición. Yo siempre me acordaba cuando había un cambio de pastor en la iglesia, ¿no? Y venía y decía, no, porque aquí hay que cambiar todo, porque aquí siempre se hacen las mismas cosas. Se cambiaba todo, pero a los 2, 3 años volvía a ser lo mismo. Volvía a ser otra vez lo mismo, aunque sería de diferente manera, pero volvía a ser lo mismo. Y por eso hay que cambiar de una tradición a esa transformación. Y el cambio, tenemos que entender que no es ninguna pérdida, sino que es la oportunidad para poder ver la gloria de Dios de una manera nueva. Dios al final se manifiesta, no en la rutina. ¿Cuántos entramos a veces hasta en la oración, en la rutina, y parece como que nos quedamos en la tradición? Pero a veces te pones a orar donde menos te lo esperas, con quien menos te lo esperas, en la situación que menos te lo esperas, en el sitio que igual nunca habías pensado que era el idóneo, y resulta que entras en una comunión con el Señor de que cambia, que habla, que ministra a tu vida, que es al final lo importante. Y cuando Dios quiere hacer algo nuevo, lo hace a través de personas dispuestas. Él siempre está buscando personas dispuestas en el cual manifestar su gloria para poder bendecir y transformar a aquellos que Él quiere alcanzar. En Isaías 43 dice, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz.
Y Dios, como hemos dicho, siempre comienza su obra con personas que se atreven a creer. Yo digo con locos, porque casi hay que estar loco para creerle a Dios. Tú y yo a veces razonamos y decimos, no, esto no puede ser. Pero aquellos que le creen a Dios, a pesar que no hay ninguna lógica, a pesar que no hay ningún razonamiento, Dios los usa, y por eso le dice de que Él usa personas que se atreven a creer a Dios, no busca a sabios. Qué tristeza, gente con mucha sabiduría, con mucho conocimiento, con muchos dones, y Dios no los usa, ¿por qué? ¿Porque no los quiere usar? No, Él desea usarlos, porque ellos no se disponen, porque ellos son inmunes a aquello que Dios está llamando, sino que usa ¿a quién? Al disponible. Yo siempre digo, usa al burrito, yo lo digo por mí. Al que no sabe nada, al que se equivoca, al que mete la pata, pero bueno, como es el que se ofrece, pues, y tarde o temprano, Dios te va preparando, te va capacitando y te va usando porque eres el disponible, que es lo que Dios, son aquellas personas que Dios usa. Y cuando Dios quiere traer una renovación, lo que busca son unos corazones sensibles y no mentes rígidas. Y de eso yo sé un rato, de mentes rígidas, pero el Señor tiene que venir y la transforma, porque Dios lo que usa son mentes abiertas. Abiertas a lo nuevo, a lo que Dios quiere hacer. No estoy diciendo abierto a algo que no sea bíblico. Estoy abierto a que Dios lo pueda hacer como Él quiera. Que no se tiene que limitar a mi estructura o a mi entendimiento, sino que Dios obra de las maneras y de las formas más diversas que pueda haber, y Él es Dios, y si lo puede todo, lo puede hacer como Él quiera, y sé que lo puede hacer. Cada avivamiento empezó porque alguien dijo, levantó su mano y dijo, no, Señor, haz algo nuevo conmigo. Y tú y yo seguramente de que muchas veces le hemos dicho, Señor, haz algo nuevo conmigo. O se lo has dicho de otra manera, no quiero estar como estoy. Quiero que me saques de cómo estoy, no me resisto, no quiero estar como estoy, o sea, quiero algo nuevo. Y no tienes que tener miedo al cambio. No digas, es que esto no es como antes. ¿Y? Porque Dios sigue siendo el mismo. Aunque cambie la forma, el propósito, Dios es el mismo. No queramos limitar a Dios como lo hicieron nuestros padres, porque entonces nos veríamos allí en el tabernáculo, limitando la presencia de Dios a cada uno de los creyentes. Tendríamos que coger y irnos a dónde está. Venga, todos a hacer un viaje para allí. ¿Cuántos íbamos a hacer? ¿Cuántos viajes íbamos a hacer? ¿Cuántos encuentros íbamos a poder tener con la presencia de Dios? Si Dios no habría abierto nuestras mentes, si creeríamos de que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Pero Él está haciendo algo nuevo con su pueblo. Y el ejemplo, porque eso no te estoy hablando de cosas de que ahora las estemos, por decirlo, averiguando. No, es que vemos de que Dios siempre se ha movido, los avances en la fe, en la bendición, siempre ha sido en fe, creyendo que en aquello que, por decirlo de una manera, casi era imposible. Y cuando vemos la vida mismo de Noé, que todos sabemos, ¿no?, de que le mandó a hacer un arca cuando nunca había visto llover. O sea, cuando todo el mundo que estaba al lado, ya no es como a ti y a mí, que nos dice que estamos locos, pero que igual algo de razón tiene, no lo sé.
Pero es que aquel se lo decían con todo el conocimiento y con todo razonamiento. Pero tú, ¿qué estás haciendo? ¿En qué estás invirtiendo tu vida? Y él creía firmemente en lo que Dios le había dicho, aunque sus ojos, todo el mundo estaba en su contra, pero vemos de que Dios lo usó. Vemos la vida de Abraham. Deja tu tierra, tu parentela y ala, venga, echa a andar a la tierra que yo te mostraré. O sea, que no le dijo vete para aquí, ni para allá. Tú echa a andar, venga. O sea, vete al aeropuerto, montate en el primer avión y ya veré yo dónde te llevo. Pero vemos de que este hombre, a pesar de que no había habido, lo único que tenía era una palabra de Dios, una dirección de Dios, aunque iba en contra de todos los arraigos que él tenía, le creyó al Señor. Confió en el Señor. Por eso quiero que entendamos que aquello que para nosotros es romper una estructura, hombres que han sido, por decirlo, aquellos que han marcado el camino, Abraham, el padre de la fe, lo tuvieron que hacer. Tuvieron que creer a Dios. El mismo Pedro, que nunca había visto un milagro en una casa, que entendía de que eso de relacionarse con gentiles como que no era para él. ¿Os acordáis aquel lienzo que vio con los animales y tal? Ay, yo no comeré ningún animal impuro, como yo, un judío, ¿no? A veces nosotros somos igual, ay, no, yo. No, como que somos, no, ¿cómo voy a hablarle a alguien a este mundo? Pero la realidad fue que cuando obedeció en contra de lo que él estaba diciendo, de que no, él no iba a hacer eso. Él no se iba a relacionar con nadie. Él no iba a tratar con gente inmunda. Pero el Señor lo llevó allí a una casa donde menos esperaba, con gente inmunda, ¿no? Y vio como aquellos amigos familiares de Cornelio, resulta que recibieron al Espíritu Santo, fueron bautizados en el Espíritu Santo y dijo, ahora entiendo. Como Tomás, ¿no? Hasta que no metió el dedo. Pero obedeció. Obedeció, no entiendo nada, no voy... Bueno, pero si así vamos por no decir todos. No entendemos, pero vemos lo que Dios nos ha dicho. Cuando vengan a buscarte, ve con ellos. Y uno, como dice, con las orejas agachas, pues bueno, venga, pues voy para allí. Será verdad, si tú lo dices. Y Dios se manifestó de una manera que nunca lo había hecho antes, porque Él es soberano. Y vemos, ¿no?, de que cada uno de esos hombres fue parte de algo nuevo, porque creyó. Y Dios nos está preparando, ¿no?, algo nuevo para nosotros, para esta congregación. Y digo más, no es algo solamente para esta congregación, sino es algo que va a haber un avivamiento en toda España. El otro día estamos reunidos con unos pastores y lo que estamos haciendo nosotros, el trabajo que estamos haciendo en casas, un matrimonio estaban compartiendo de que hay un montón de influencers que se están convirtiendo, que están teniendo un llamado o que algo les llama a querer averiguar, a querer conocer. Y la verdad que fue tremendo. Gente totalmente contraria a lo que podamos ser nosotros, al pensamiento cristiano. Resulta de que nace dentro de ellos un interés y se están convirtiendo al Señor. O sea, y eso es porque ¿cómo me voy a acercar yo a este que lo que habla por las redes se le siguen miles o millones? No, es contrario a mí. No, pues
porque el Evangelio no es una tradición, sino que es una transformación. Y Dios no destruye el pasado, no estoy hablando yo de todo eso, sino que lo usa como fundamento para lo nuevo. Todo lo de antes fue una preparación para lo de ahora. No estamos diciendo que lo de antes no vale. O sea, todo el trabajo que hemos hecho, a mí me gusta mucho esa palabra que expresa Pablo ahí en 1 Corintios, en el 15, creo que el 58, que dice que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Todo lo que hemos hecho no es en vano. Hasta de lo malo de las equivocaciones, sacamos mucho. Hasta de los errores, bueno, pues aprendemos ya que por ahí no es el camino. El Señor nos va enseñando. Pero dice, no os acordéis de las cosas pasadas, y Dios nos está diciendo que olvidemos no nuestra historia, sino que no vivamos atados a ella, a las tradiciones. No hay peor cosa que un cristianismo de tradición, que los hay, ¿eh? Nosotros al final somos una iglesia joven y no están arraigadas esas tradiciones, pero créanme que uno va por sitios que las tradiciones, o sea, no se mueve nada, o sea, esto se ha hecho así toda la vida. Y de ahí no se sale, porque es la tradición. Por eso dice de que no podemos en eso nuevo vivir atados a ello. El pasado fue una bendición, pero no puede ser el límite de nuestro presente. Todo lo que la iglesia fue, su fidelidad, la adoración, el servicio, dice que es la semilla del fruto que ahora tiene que germinar. Todo aquello fue una preparación en tu vida, en mi vida, para que ahora el fruto pueda brotar, pueda salir. Y por eso, cuando hablamos en esto que estamos trabajando de las casas, las reuniones no reemplazan el culto. Es algo que tenemos que entender, sino que es una extensión de ese culto, de esa vida, de esa transformación a cada casa. No reemplaza la enseñanza, sino que la personaliza en cada una de las personas. Y está claro que no reemplazan al pastor, sino que lo multiplican, ¿no? En muchos discípulos que al final estarán pastoreando en cada una de estas casas. Y eso hará de que al final podamos vivir esa vida, ¿no? que digo de que es de transformación, que es útil, que nos hace vivir, sentir, saciar, que es una manera de que no sea algo religioso, sino que sea algo práctico y vivo. El modelo celular no niega el pasado. No estamos hablando que lo de antes no valía, sino que dice que es la continuación del sueño de Dios para nosotros. Un árbol, para que crezca, entendemos que tiene que tener raíces. Pero si no tiene ramas nuevas, pues eso, el árbol como que, vale, muy bonito. Llegaría un día que moriría debajo de tierra, si no tuviera nada que salga para afuera, si no tuviera nada nuevo que brotaría. No sería al final algo de que esté dando un fruto. Y las raíces del pasado son esas ramas de lo nuevo que Dios quiere hacer entre nosotros. Nosotros, como quien dice, ahora nos toca el dar fruto a todas aquellas raíces que las hemos echado, que han sido lo que nos han mantenido firmes, las que nos han guiado, las que nos han dado esa estabilidad en nuestra vida. No vamos como a la venga, como sopla el viento. No, todo eso que ha habido en nuestras vidas, todo ese proceso de aprendizaje, eso nos ha hecho estar anclados, tener nuestra identidad bien clara. Pero eso no quiere decir de que el Señor no nos esté llamando a de que demos fruto, a que salgan ramas, a que ese árbol siga creciendo
y cumpla el propósito con el cual se sembró. Dios usa el cambio para renovar nuestra mente, nuestra fe y sobre todo nuestra pasión. Por eso digo de que tiene que haber una transformación. Y fijaros lo que decía en el texto. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Otra vez. Caminos en el desierto y ríos en la soledad. O sea, te está diciendo, otra vez hará lo imposible. El Señor. Y cuando Dios nos introduce en un nuevo modelo, también despierta una nueva fe. Hay algo dentro de nosotros que nos saca de esa comodidad, que nos hace estar en dependencia del Señor. Cuando tú ya lo sabes todo, cuando ya lo tienes todo controlado. Eso me pasa a mí, ¿eh? Cuando ya tengo todo controlado, ¿para qué? Cuando vienen los problemas, qué buenos son. Qué buenos son. Aunque no me gustan, ¿eh? No me gustan, pero qué buenos son, porque ahí Dios va tratando mi vida, va tratando, perfeccionando la obra que empezó. Y cada vez de que me meto en un charco, doy gracias a Dios porque todavía puedo sentir su voz y puedo sentir el trato de Dios en mi vida y entiendo de que, bueno, que Dios está obrando en mi vida y que está perfeccionando aquello que Él empezó. El cambio, como digo, nos saca de la comodidad y nos hace depender de la obra del Espíritu Santo. Y Dios está rompiendo todas esas cadenas que hay en nuestras vidas para traernos a esa nueva vida. A veces la comodidad, a veces esas mentes rígidas que a veces tenemos, todo eso que hemos ido construyendo, y que no digo que sea malo, pero que al final parece como que nos hemos atado a ello, ya estamos cómodos porque no nos incomoda, porque ya lo tenemos todo controlado. Pero Dios nos quiere llevar a una nueva dimensión en la cual va a haber mucha bendición y que la podamos recibir. Y nos está llevando, por decirlo, de ese cristianismo, de esa relación de domingo, al final tenerlo, como decíamos antes, casi una tradición. Yo voy el domingo, los católicos dicen, yo voy el domingo a misa. Entonces, pero que hay católicos que viven una vida, por decirlo, una relación con Dios. Pero estoy hablando de aquello que se queda solamente la parte de la tradición. Creo que ayer me hablaba un hermano de unos musulmanes. Me decían, no, ellos pues tienen una vida bastante perdida, pero luego dice que oran, cuando toca la hora de orar, oran, pero están bien perdidos, ¿eh? Y cuando tienen que ayunar, cuando toca el tiempo de ayunar, ayunan. Pero luego es una tradición. Lo que pasa es que está tan arraigado en sus vidas que aunque ni crean en Dios, lo hacen. Porque es algo aprendido, algo tan inculcado en sus vidas. Pero hermanos, no podemos vivir tú y yo eso. El Señor nos está llamando a vivirlo, a disfrutarlo. Me da lo mismo que sea poco o mucho, pero lo que sea práctico para nuestras vidas, como es lo que pensó el Señor. Y en el desierto está claro que no hay caminos, pero Dios los abre. En la dificultad está claro de que Dios obra. En la soledad está claro que no hay ningún río, pero dice que Dios los hace brotar. Y en la rutina no hay ninguna pasión, pero dice que Dios es capaz de poner el fuego del Espíritu Santo en cada uno de nosotros y que arda en nuestro corazón. El modelo celular no es una estrategia humana, sino que es ese río nuevo, ¿no?, de Dios que corre por toda su iglesia,
que le quiere dar vida, que quiere sacarlo de una tradición a que sea una transformación, a algo que podamos vivir cada día. Cuando entendemos el propósito y lo abrazamos, el cambio termina en gozo. Fijaros lo que dice Pablo a los filipenses: olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No temas lo nuevo. Teme quedarte igual. No dudes de lo nuevo que Dios quiere hacer. Lo que tienes que temer es quedarte en la misma posición. Resignarte a que para ti no hay esperanza. Que para ti no es posible un cambio. Cuando Dios lo que nos quiere es llevar a esa transformación. Y cuando comprendemos que Dios está detrás de todo este proceso, de este cambio, y dejamos de resistirlo, entonces es cuando empezamos a disfrutarlo. Es un instante. Cuando nuestra mente está cerrada, lo que hacemos es, siempre vienen argumentos, es que esto nunca se ha hecho, es que entonces esa cosa, cuando dejamos de resistir lo que Dios está haciendo y nos abandonamos en ese río del Señor, empezamos a disfrutarlo, a vivirlo. Y Dios nos está invitando a crecer, a participar, a ser parte de su mover. Y créeme, esto no es un proyecto de unos pocos. Esto es un proyecto para su iglesia, para todos, para ti, para mí, para todos los que estamos aquí. Y cada hogar puede ser un altar. Cada creyente, o sea, estoy hablando de ti y de mí y del que tienes al lado, puede ser un instrumento de Dios. Aquel, como decíamos antes, de que la iglesia se extiende, que ya no se depende de un pastor, sino que tú y yo podemos estar ministrando, discipulando, pastoreando, cuidando a cada persona, viviendo el Evangelio de una manera que al final surja efecto y bendiga las vidas. No te quedes mirando de lejos. No dejes pasar ese tren. Únete, involúcrate, sirve. Porque Dios está haciendo algo nuevo. No se trata ya de ti o de mí. Lo que quiero que entiendas es que tú formas parte de ello. Dios nos ha preparado a todos. Dios nos ha traído hasta este momento. Él ha ido trabajando todos estos años, que ha ido trabajando en nuestras vidas, echando raíces firmes, para que hoy podamos dar ramas. Y otros igual estarán dando los frutos, porque ya las ramas ya salieron. Pero que ese árbol se va extendiendo, va cumpliendo su objetivo. Y quiero que entendamos que no es un proceso, no es un cambio humano que a veces me gustaría y a veces me despisto y lo quiero hacer humanamente. Pero no es un cambio humano, sino que es un cambio que viene de parte de Dios. Aunque por el camino uno se pueda equivocar, pero el cambio, el propósito de Dios viene de Él. No nos podemos quedar en los pequeños detalles, sino poder entender lo que Dios está haciendo. Que Dios está restaurando su diseño original. Una iglesia viva, una iglesia que se viva en las casas, en las calles, en las ciudades. Algo que sea cotidiano, algo que sea que me ayude en el día a día.
Algo que no solamente me conecte con Dios, sino que me conecte con los hermanos, con una familia, con alguien que camina en el mismo propósito. Con otros hermanos que vamos construyendo la iglesia del Señor. Y no estoy hablando de estas paredes, sino de todos aquellos que van a ser salvos, que van a participar de ellas. Y no tengan miedo del cambio. No tengan miedo, porque Dios sigue siendo el Dios del presente. Él no ha cambiado, Él nunca ha dejado de tener el control de su iglesia. Pero sí, Él está haciendo algo nuevo, y lo quiere hacer contigo, y lo quiere hacer en tu casa, lo quiere hacer aquí en la iglesia. Y me gustaría que en esta mañana le podríamos decir al Señor: Señor, yo quiero también que haya algo nuevo en mi vida. Yo no quiero continuar en una tradición, yo no quiero continuar en algo, por decirlo, de que toca el domingo, sino quiero vivir algo que al final que cambie mi vida, que transforme mi vida. Algo de que pueda contar, algo que pueda ser testigo, como dice la palabra, ser testigos. Algo que le pueda, por decirlo, ofrecer a otro y sé de que vale. Algo que es vivo. Y para eso solo hay una manera de decirle: Señor, yo quiero ser parte de eso que tú has empezado. Yo quiero que tú me uses. Yo no me quiero quedar de lejos mirando de espectador, sino quiero ser parte de eso nuevo que vas a hacer, como hemos dicho en cada una de esas etapas que las tenemos en la Biblia. Dios fue trabajando en su pueblo, porque hubo hombres y mujeres que dieron un paso al frente, que le creyeron al Señor. Y aunque a veces solamente nos fijamos ahí en los hombres, también hubo muchas mujeres que cuando los hombres se quedaron atrás, ahí como Débora, se levantaron y tomaron, como quien dice, la iniciativa y diciendo: no depende de nosotros, depende del Señor. Y eso es lo que el Señor nos está llamando, eso es lo que el Señor te está llamando a ti, a mí. Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.